Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos los que semanalmente nos siguen a través de las redes sociales, en el lugar donde usted se encuentre. En este momento el Espíritu Santo esté abriendo su mente, su corazón, enseñándole conforme a lo que viene de arriba, a lo que viene del Padre Eterno, para que se manifieste en su casa la bondad, la gracia de un Dios todopoderoso que lo lleve a usted y a todos los suyos a esa preciosa salvación que Jesucristo nos ha anunciado. Yo quiero compartir en este momento distintos pasajes de la Biblia que me van a llevar a darles una enseñanza acerca de Dios, del conocimiento de Dios. No olvidemos que la Biblia dice: este pueblo peca, este pueblo perece por falta de conocimiento y conocimiento de Dios. Ahora, ¿quién verdaderamente ha conocido a Dios? Recordamos que en el libro de San Lucas, capítulo 4, en un momento Jesús hablando al pueblo de Israel le dice: de cierto os digo, muchas viudas había en el tiempo del profeta Elías en Israel, pero a ninguna de ellas fue enviado sino a una viuda de Sarepta de Sidón. Y luego, hablando de este pasaje, Jesucristo dice: de cierto os digo, muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero a ninguno de ellos fue enviado sino a Naamán el sirio. Muchas veces predicando yo preguntaba a la gente cuál era el enojo, la ira de Dios para bendecir a un enemigo como Naamán el sirio y no a los hijos de Israel. ¿Cómo es que Dios de pronto se va a una viuda de Sarepta de Sidón y se olvida de todas las viudas que Él había prometido bendecir y ser su esposo, el que las cuida, las protege? Y la verdad es que muchas veces los hombres, a través de religiosidad, de costumbres, de posturas, se adueñan de Dios. La verdad es que Dios no es católico, Dios no es evangélico, Dios no es pentecostal, Dios no es judío. Dios es el dueño de toda la tierra, de todo lo que hay sobre ella. Él es el autor consumador aún de nuestra propia fe. Todo lo que existe en este planeta le pertenece y es potestad de Dios. Y quiero hablar en esta tarde acerca de Pablo. Él llega a la ciudad del conocimiento, a la metrópolis del mundo de ese momento, a Atenas, y en el capítulo 17, desde el verso 23, la palabra de Dios dice lo siguiente: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Verso 26 dice lo siguiente: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. La verdad es que no hay ser humano que pueda adueñarse de Dios. No hay religión en el mundo que pueda decir: Dios me pertenece. Jesucristo, hablando acerca del profeta Elías, cuando visitó a la viuda de Sarepta, dejó en claro que Dios, siendo dueño de todo el mundo, dejó al pueblo que creía que era el pueblo de Dios y se fue a una viuda de Sarepta. Y de pronto el profeta Eliseo dejó a los leprosos de Israel enfermos y sanó a un tal Naamán el sirio. Quiero decirles hoy
que en nuestra generación, en medio de todos los pueblos del mundo, hay gente que en su forma está buscando a Dios. Y la Biblia dice que debemos hacerlo mientras Él puede ser hallado. Ahora, el buscar a Dios, como aquella mujer de flujo de sangre, puede llevarte a muchos equívocos, como los años que ella perdió golpeando puerta tras puerta, hasta que un momento toca el manto de aquel que, sin darse vuelta, le quita toda la condenación que había sobre ella. La verdad es que nosotros conocemos a Dios o creemos que le conocemos. Hay una realidad que Dios dejó manifiesta para que nosotros podamos conocer nuestra temperatura espiritual. Y la verdad es que la Biblia dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Óigalo bien. Somos hijos de Dios, no somos evangélicos, no somos católicos, no somos ninguna religión. Se es hijo o no se es hijo de Dios. Y eso solamente puede darlo el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene, y de hecho Jesucristo dice: yo me voy al Padre, pero no se aflijan, porque rogaré al Padre que Él les envíe otro consolador. O sea que el primer consolador, Jesucristo, la imagen de aquel que nosotros tenemos como hijo de hombre, crucificado, resucitado y hoy sentado a la diestra de Dios, desde allí intercede por todos nosotros. Por todos nosotros. No habla de una religión, habla de todos aquellos que le están buscando. Recordemos que el mismo Cristo dice: no me eligieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. En otras palabras, mi querido amigo, el equivocarse es parte de la conducta humana, y el santificarnos es parte de la obra de Dios. De hecho, la misma Escritura dice: el que es santo, sea santo todavía, santifíquese aún un poquito más. De hecho, la iglesia que Él viene a buscar no es congregacional. La iglesia que Él viene a buscar es una iglesia unida en el Espíritu, al Espíritu de Dios por medio de Cristo, o a Cristo por medio del Espíritu de Dios. Recordemos lo que el libro de San Juan en el capítulo 4 dice. Dice la Biblia que Dios anda buscando adoradores que en espíritu y en verdad le adore, porque tal adoradores Él busca que le adoren. En otras palabras, Dios no busca gente sometida a esclavitud de religión, sino gente sometida al Espíritu Santo, que por medio del Espíritu Santo son verdaderamente libres. Cuando hablo acerca del Dios no conocido, tengo que preguntarle aún a aquellos que tienen doctorados en teología, que enseñan la palabra de Dios, si conocen a Cristo y cuál es el Cristo que ellos conocen. Muchas veces en campañas yo prediqué del Cristo que tocó el féretro de la viuda de Naín, y el joven se sentó y empezó a hablar y lo devolvió a su madre. O de aquel Jesús que en una barca multiplicó los peces de tal manera que aún rompiéndose la red, 2 barcas se llenaron. Y ese es el Cristo que nosotros hemos visto caminando por Iturrea, Idumea, Judea, Samaria, que era la tierra que Él conocía y se movía. Ahora, dice la Biblia que una vez que Él exhibió públicamente a todos los principados y a todas las potestades, quiero hacer un paréntesis en esto: principados, potestades, está hablando de sometimiento de naciones, aquel que se mueve en el primer cielo. Jesucristo nos habló aún hasta de 7 cielos. Y Él es dueño de todos los cielos. Ahora, Él dice que en ese momento a los del primer cielo y aún a los que estaban cerca del trono de Dios los conmovió. Dice la Biblia que Él los exhibió públicamente
triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo cual el Padre lo exaltó a lo máximo. Escúchelo bien, lo exaltó a lo máximo. Y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesucristo toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria del Dios Padre. Ahora, es curioso que la Biblia no me menciona cuál es ese nombre. En el libro de Apocalipsis capítulo 19, la Biblia habla acerca de este Cristo, no el que caminaba en la tierra, sino el que fue glorificado por el Padre y le fue dada toda autoridad. Él dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Aún el infierno le pertenece a Cristo. Cuando en los estudios bíblicos que yo daba, no alcanzaba a entender por qué el profeta Samuel, estando muerto, cuando el rey Saúl va a clamar a una bruja, a una hechicera, Samuel desciende del cielo y le dice a Saúl, ¿por qué me has hecho bajar? ¿Por qué me has sacado del lugar donde yo estaba? No entendí esa palabra. Y es que las llaves de la muerte las tenía en potestad Satanás. Hasta ese momento el espiritismo funcionaba. En el momento en que Jesús rompe el velo del templo, rompe todo aquello que el hombre no podía ver y le arrebata las llaves a Satanás, el dueño de todas las cosas es Cristo. Ahora, en el libro de Apocalipsis 19, dice que Él tiene un nombre sobre su frente que solamente Él conoce. Ahora, ¿cuántos a la partida y cuando estén delante del gran trono blanco y cuando todas las naciones sean juzgadas, veremos en medio de muchas naciones donde nunca hemos predicado que hay gente que adora a ese Dios no conocido, y que muchos de los que dicen conocer tampoco conocen, porque se quedaron predicando de un Jesús que tenía que clamar al Padre, que en el momento del río Jordán fue bautizado por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto y volvió en el poder del Espíritu. Ahora Él es el poder, porque toda autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra. Y en ese momento Jesús ocupa el lugar en el trono del Padre, y el Espíritu Santo es quien nos enseña a ti y a mí todas las cosas. En el libro de Romanos capítulo 5, la palabra de Dios relata que el Espíritu mismo nos enseñará a todos todas las cosas, y ya nadie necesitará ser enseñado por su hermano. Esta es la iglesia gloriosa del segundo día. Recuerden que en el libro de Joel la Biblia dice, después de 2 días le daré vida, y al tercer día los resucitaré. Viene un tiempo sobre toda la humanidad donde el Espíritu mismo tocará personas a las que nunca le hemos predicado, porque hemos entendido que no son de Dios. Veremos musulmanes, budistas, adventistas, lo que sea. Imagínese la religión que quiera, doblada delante de aquel que no le conoce el nombre, pero que es dueño de toda la humanidad. Mi querido y estimado hermano, allí donde tú estás, el poder del Espíritu Santo traiga sobre ti este conocimiento y esta revelación, y lo que te era oculto te sea manifiesto y los ojos sean abiertos. Me gusta cuando él habla y recita el libro de Isaías y dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Dios para dar vista a los ciegos, oído a los sordos, habla a los mudos. Cuando él habla de esas cosas, está hablando de la rotura del velo del templo. Lo que antes era prioridad exclusiva de un sacerdote, hoy es de todo aquel que simplemente le invoca, y le invoca de veras.
En aquel día me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Ya no hay intercesor, ya no hay mediador. Ahora eres tú y Dios. Esa relación en la que Dios está buscando, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. No importa cuál haya sido tu iniquidad, cuál haya sido tu principio. La Biblia dice que la gloria postrera de esta casa no está hablando de congregación, está hablando de la iglesia de Jesucristo, aquellas cuales las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este Espíritu Santo hoy esté abriendo hasta tus tuétanos, tocando, cortando como espada de doble filo, trayéndote la revelación de un Dios que ama a toda la humanidad. Mi querido y estimado oyente, allí donde estás, la salvación para tu casa sea inminente, sea inmediata. La salvación para tu casa venga como un torbellino que transforma todas las cosas. Sé que en este momento el Espíritu Santo está sanando huesos. Sé que en este momento el Espíritu Santo está destapando oídos de sordos, abriendo ojos de ciegos. Pero también dice la palabra que Él vendará el corazón quebrantado, y hoy lo está haciendo. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu casa, y que este Jesús, el que no predican, este Jesús, el que pocos conocen, se manifieste sobre todos los tuyos. Que Dios les bendiga.